¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Tiempo, o sea, la Biblia. Les pido que abran justamente la Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17. Nosotros vamos pasando los versículos en la pantalla, los que usamos de referencia y demás, para que ustedes no tengan que estar buscando rápido en la Biblia. Pero le pedimos que lo tengan ahí, a mano, para que vean que lo que uno les cuenta es así. Tengan la Biblia abierta, por favor. Leemos. Así que en cuanto a mí, este es el apóstol Pablo hablando, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios, te ruego de todo mi corazón que uses tu palabra para orar en nuestras vidas. Sabemos que la Biblia es una espada de dos filos que penetra en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos deja descubierto delante de vos, porque tenemos que rendirte cuenta de nuestras vidas solo a vos. Sabemos que tu palabra es poderosa para obrar y te ruego que sea así en cada uno de los que estamos acá. Te ruego que me ayudes a enseñarla con claridad y nos aferramos y confiamos en vos, porque sin tu obra, sin tu poder milagroso, simplemente esto es una charla, pero te ruego que sea tu palabra encendida la que hable y obre en nosotros. Te ruego que también tu Espíritu asista a cada uno de los que está acá para poder entenderla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda parte de este sermón. Los que no estuvieron en la primera pueden hablar con la hermana Sonia y ella les va a dar la fotocopia. O también pueden meterse en YouTube y ahí está el video subido. Entonces el Evangelio se titula el sermón Poder y Justicia de Dios. Y la segunda parte. Hay una adaptación teatral, ¿sí?, de una película que se llama El discurso del rey. Y en esta adaptación se cuenta la historia de Jorge V, ¿sí?, un rey que era tartamudo, tremendo, que accedía al trono de una forma inesperada. Esto es real. Y la trama de esta obra teatral consiste principalmente en contar el esfuerzo, ¿sí?, todas las luchas que pasó este pobre hombre, todas las travesías, en poder vencer el miedo y la vergüenza de su tartamudez y dar el discurso de apertura de su reinado. Tremendo. Y él hace las 1001 para poder llegar a ese día como corresponde. Charla con personas, entrena, practica, asiste a médicos, se deprime, se anima. Sí, hasta que llega al punto crucial donde comprende que lo importante no era él mismo. No era el mismo, ni su dificultad para hablar,
sino la seriedad, la necesidad y la solemnidad de su discurso de apertura. El contexto nacional era muy delicado y la gente necesitaba una dirección clara. ¿Hacia dónde tenían que ir? Él sabe que lo tiene que hacer y esto es extremadamente importante. Entonces es él enfocándose solamente en el mensaje y solo en el mensaje es que puede vencer el miedo y entregar este mensaje a su audiencia de una forma apasionada. Y esto es en esencia lo que trata el sermón de hoy. Esta ilustración nos ayuda a comprender. Es notable que el apóstol Pablo en el versículo 15 diga que él está pronto, leemos ahí, a anunciarles el Evangelio. Él les dice, estoy pronto, estoy animado, estoy dispuesto a predicar el Evangelio en Roma justamente porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto ya vimos algo. ¿Y por qué él no se avergüenza del Evangelio? ¿Porque él es muy carismático, muy corajudo? ¿Porque él es valiente? ¿Porque sabe todas las respuestas? No es por eso. Vimos que la clave para Pablo y también para nosotros hoy es comprender bien la naturaleza del Evangelio para que podamos predicarlo con pasión y sin ningún tipo de vergüenza. La clave es comprender bien la naturaleza del Evangelio. Las razones que tiene Pablo para predicar el Evangelio de esta manera no están en sí mismo, están por fuera de Pablo. Justamente estas razones están puestas en el Evangelio. Las razones para predicar el Evangelio sin temor y sin vergüenza están puestas justamente en el Evangelio. Están por fuera de nosotros. La confianza, hermanos, no debe estar puesta en el mensajero, sino en el mensaje. Porque el autor del mensaje es Dios mismo. Es Dios mismo. Segunda Timoteo 1:8 dice, por tanto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces este va a ser obviamente nuestro tema hoy. El tema es comprender la naturaleza del Evangelio, llena de fervor y libra de vergüenza al creyente para que predique el Evangelio. Ese es el tema del texto que estamos viendo. Ya vimos que hay 3 razones fundamentales que nos dan estos versículos. La primera la vimos en el sermón pasado y las 2 que restan las vamos a ver en el sermón de hoy. La segunda de estas razones es que el creyente se llena de fervor y se libra de la vergüenza para predicar el Evangelio cuando comprende que es el medio que Dios eligió para mostrar que su obrar es justo. Así dice el versículo. Lean conmigo versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a detenernos unos minutos acá, en este punto, y explicar lo que significa. A mi entender, las 2 verdades que nos restan por aprender están entremezcladas en esta porción de texto, ¿sí? Las palabras finales del versículo 16 y el versículo 17. Y vemos que recién Pablo hace una cita del Antiguo Testamento y cita al profeta Habacuc. Él cita al profeta Habacuc. Veamos Habacuc 2:4. Dice así la Biblia: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y es clave entender en qué sentido. Es importantísimo entender en qué sentido Habacuc usó esta frase y en qué contexto la usó Habacuc.
para entender por qué Pablo la usa y cómo la usa. ¿Qué es lo que significó ahí y de qué se apropia Pablo ahora para hablar en Romanos? Es súper importante. En aquel contexto, cerca del año 600 a.C., un poco más atrás, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba volviendo a vivir como se le antojaba. Desastre. Mucha maldad, mucha injusticia. Un tiempo antes, años antes, el rey Josías, es uno de los pocos reyes piadosos, de todo corazón, honrando a Dios, había intentado hacer algunas reformas importantes en la nación. Y mientras él estuvo, parece que la cosa estuvo bien, pero parece ser que estas reformas no calaron hondo en los corazones de las personas. Entonces, cuando este rey murió, cuando se terminó el reinado de él, las personas volvieron al instante a vivir en su maldad, a darle la espalda a Dios. Y en este contexto, Habacuc estaba en conflicto, en mucho conflicto, con algo que en teología se conoce con el nombre de teodicea. Teodicea, que es la doctrina que explica el trato justo de Dios con las personas. Habacuc estaba en conflicto con el trato justo de Dios con las personas. El libro de Job también habla de la teodicea, pero en este caso a nivel personal. El trato de Dios justo con los sufrimientos de las personas. El libro de Job. El libro de Habacuc trata el asunto de la teodicea, pero a un nivel nacional. Habacuc no entendía, luchaba por comprender cómo un Dios que era justo y santo permitía que el pueblo de Israel viviera como se le antojara y no sean castigados. No comprendía. Y él le plantea esto a Dios. Fíjense ustedes, Habacuc 1:2, dice así la Biblia: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo un Dios justo puede permitir la maldad y no hacer nada, no castigarla? ¿Cómo? Dice Habacuc. Entonces Dios le dice: quédate tranquilo, los voy a castigar. Ya viene el castigo y va a ser tremendo. Nunca visto va a ser Habacuc, nunca visto. Y esto se lo responde en el versículo 5. Miren lo que dice. Dios le dice a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Va a ser tremendo, porque aquí yo levanto a los caldeos. ¿Chan? A los caldeos, a los babilonios, son los mismos. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Un desastre. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Eso les voy a hacer, le dice Dios. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Tremendo. Y ahora Habacuc está en un conflicto todavía peor que antes. Lucha con otro dilema muy intenso. ¿Cómo un Dios justo va a castigar nuestra maldad, dice Habacuc, usando a un pueblo que todavía es mucho, pero mucho más malvado que nosotros? ¿Cómo puede ser?
Y protesta así Habacuc. Miremos, Habacuc 1:12 dice, le dice Habacuc a Dios: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y acá, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, a los caldeos, a los babilonios, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo Dios va a usar una nación tan malvada para castigar nuestra maldad? Somos malos, pero no tanto. ¿Cómo vas a usarle a ellos? Y Dios le dice: quédate tranquilo, Habacuc. Yo los voy a usar a ellos para castigarles a ustedes, pero después les voy a castigar severamente. Muy duro les voy a castigar a ellos también. Muy duro. Va a ser tremendo lo que voy a hacer con ellos. Le dice Dios: yo soy justo. Yo soy justo. Quédate tranquilo. Y esto lo vemos, después lean en su casa, en los ayes, en los ay de los del capítulo 2. Y también vemos un poco de este obrar en el capítulo 3. Por esto Habacuc comprende de corazón lo que Dios iba a hacer, confía en Dios y responde de una forma positiva hacia el final del libro de Habacuc. 3 capítulos tiene nada más. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, con este contexto en mente, podemos empezar a comprender un poco por qué Pablo habla de que Dios, a través del Evangelio, dice el versículo 17, revela, la palabra revela en griego es apocalupto, de ahí viene la palabra apocalipsis, apocalupto, que quiere decir descubrir, exhibir, demostrar. Dios a través del Evangelio revela, exhibe, demuestra su justicia, demuestra que Él es justo. Este versículo de Romanos de Pablo muestra la solución a lo que en teología se conoce como el gran dilema. El gran dilema. ¿Qué es esto del gran dilema? Algunos ya lo saben. El gran dilema dice algo como esto: ¿cómo un Dios justo puede perdonar a los pecadores y seguir siendo justo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Puede Dios perdonar así porque sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? Dios puede perdonar, hacer, bueno, Dios me va a dejar entrar al cielo. Él va a mirar para otro lado, no va a ver mis pecados y ya. ¿Puede el Dios de la Biblia actuar así? Sabemos que no. Vamos a ver más adelante que es imposible. Dios no puede perdonarte así nomás, así porque sí, y dejarte pasar al paraíso simplemente porque Él es bueno. No funciona así. Dios no toma el pecado, tu pecado, mi pecado, ni el pecado de nadie a la ligera. Dios no lo toma así. Si hay pecado, Él lo castiga, porque Él es justo. No hay justo como Él, es el ser más justo que existe. Entonces, si hay pecado, Él lo castiga. Así es el Dios de la Biblia. Él es bueno, pero la Biblia también dice que es un Dios de ira. La Biblia dice que es un Dios 3 veces santo. Y también es justo sin comparación. Veamos algunos textos que hablan de esto. Uno de ellos ya lo leímos, Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es justo. Dios es justo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Dios es justo, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así es Dios. Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días.
Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Éxodo 34:5. Esto es una escena que está Dios con Moisés. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, y este es el que proclama, es Jehová, no es Moisés sino Jehová. Jehová proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y acá, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces vemos que Moisés escucha que Jehová le dice que él es un Dios que es misericordioso, ¿sí? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que a la vez de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces Moisés también se topa en un punto con este gran dilema. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a los pecadores y él seguir siendo justo? Bueno, el Evangelio revela la justicia de Dios. El texto mismo lo hace. ¿Cómo Dios puede perdonarnos a nosotros? A través del Evangelio. A través del sacrificio de su Hijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se descubre, se demuestra, se exhibe. El Padre llevó a su Hijo a la cruz y estando Él en esa humillación, lo castigó por todos nuestros pecados. Lo reventó por nosotros. Descargó toda su ira sobre Él. En el Evangelio. El Evangelio fue el plan perfecto. No había otra forma. Y Dios lo resolvió de esa manera impecable. De esa manera impensada, impresionante. Dios, ¿cómo podés dejar entrar a personas tan pecadoras al cielo? ¿Cómo podés relacionarte con hombres y mujeres tan malvados? Con el Evangelio. Con el Evangelio. De esa forma, Dios perdona y despliega todo su poder de salvación, santificando también a los perdonados. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y esto es tremendo, es impresionante. Hoy sabemos que podemos ser salvos gracias al Evangelio, gracias a que Dios demostró su justicia, gracias a que Cristo pagó el precio. Él pagó el precio. ¿Y cómo fueron salvas las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo fue salvo David, Abraham, Noé, Adán, Habacuc? De la misma manera que nosotros, gracias al Evangelio. Nosotros somos salvos por el Mesías que vino. Ellos fueron salvos por el Mesías que iba a venir. Dios con el Evangelio demuestra que Él es justo al perdonar a los pecadores. Todos los pecados de las personas salvas en el Antiguo Testamento fueron castigados en Cristo. Y todos nuestros pecados, los que estamos en esta parte del Testamento, del Nuevo Testamento, también son castigados en el Hijo de Dios. Dios es justo y revela su justicia en el Evangelio. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya estuvimos viendo esto de estar destituido. No significa tanto estar separado de Dios, aunque la Biblia habla de eso y es real. Pero este destituido habla de que no nos da, no nos alcanza para llegar a Dios. Porque pecamos. Esta es la idea. No nos da, no nos alcanza. Entonces, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, acá, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios revela su justicia en el Evangelio. El justo murió por los injustos para que Dios siga siendo justo y nosotros podamos ser salvos. Así dice la Biblia, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tremendo, tremendo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. Redimir significa rescatar por precio. No se distraiga. Cristo nos redimió, nos rescató por precio, con su sangre. ¿De qué nos rescató? ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó el precio. Cristo se hizo maldición para que Dios pueda perdonar a nosotros y Él seguir siendo justo. Sí funciona. Entonces ahora, hermanos, podemos librarnos de la vergüenza, podemos llenarnos de fervor a la hora de compartir el Evangelio donde estemos, poniendo nuestra confianza en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que es el medio, el único medio que Dios eligió para demostrar su justicia perfecta. Hey, ¿cómo puede ser que vos prediques a Cristo si yo te conozco? Yo sé lo que vos eras antes. No importa, Cristo pagó por mí en la cruz. Ya está, no se trata de mí, no el mensajero, sino el mensaje. ¿Cómo puedes ir a la iglesia con aquel? Si nosotros en el barrio lo conocemos, sabemos las cosas que él hacía antes de conocer a Cristo, no tiene importancia. Dios es justo y castigó a su propio Hijo para poder recibir a esta persona y perdonarla. Y así, y así. Ese es salvo. ¿Cómo Dios puede perdonar a una persona así? Y el Padre hizo que Cristo pagara. Y eso basta. Y recontra sobra. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Dios no perdona así porque sí. Hubo un precio y Cristo lo pagó. Dios es justo y demostró su justicia en la cruz, y eso nos tiene que librar de la vergüenza y llenarnos de pasión para hablar de la cruz. Mire lo justo que es nuestro Dios. Mire cómo Él ofrece el perdón. De qué manera tan impensada, tan impactante. Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Dios nos perdona gracias a que castigó a su Hijo. Y también hay una razón más por la cual podemos predicar el Evangelio con pasión y sin sentir vergüenza. Podemos predicar el Evangelio confiando que el Evangelio es el único medio que Dios eligió para producir fe salvadora en las personas. Para producir fe salvadora en las personas. El texto, el versículo 16 hacia el final, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aclara, ¿no? Ahí el judío primeramente y también al griego. ¿Qué es esto de al judío primeramente y también al griego? Esta referencia, ¿sí?, al judío en primer lugar nos tiene que recordar que por más que las iglesias locales estén formadas en su mayoría por personas de origen gentil, es decir, no judías, las promesas de salvación fueron hechas en primer lugar a los judíos. A los judíos. Al pueblo judío escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Romanos 1:1. Hace unos meses leímos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todos los profetas de Dios del Antiguo Testamento son judíos. Su pueblo escogido del Antiguo Testamento es judío. Todos los profetas del Nuevo Testamento son judíos. Y el Salvador se encarnó como judío también. Miren lo que dice Efesios 1:11, hablando acerca de la persona de Cristo. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, dice Pablo, los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ven? Los que primeramente esperábamos en Cristo. Y le dice a los efesios, en Él también vosotros, efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, al igual que nosotros los judíos, todos igual, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto no significa que Dios hace diferencia entre las personas o entre un grupo de personas y en otro. Esto responde al orden en el cual Dios definió manejar la historia y darse a conocer. Eso es de lo que habla. Dios, en su soberanía, primero eligió darse a conocer al pueblo de los judíos, obrar en ellos para que luego ellos ganen a las demás personas de este mundo para Dios. Deuteronomio 7:7 lo dice de esta manera. Le dice a los israelitas, a los judíos, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, no hay nada especial en ustedes. Y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Es el motivo de su elección. Siempre estuvo en los planes de Dios que su salvación se predique en todo el mundo. Así dice Isaías 49:6. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero bueno, sabemos que Israel pecó contra Dios. Pecó contra Dios de una forma tremenda. Israel falló. Rompió su pacto con Él y Dios los llevó a juicios terribles. Así dice Amós 3:2. Dice así, le dice Dios a los judíos, a vosotros solamente he conocido. Este conocido es haber tenido intimidad, un amor íntimo. Dios sabía que los demás pueblos existían, pero le dice, yo con ustedes solamente tuve un amor íntimo, una relación íntima. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por vuestras maldades. El juicio de Dios, como leímos en Habacuc. Y es en este sentido y en este contexto que el Mesías vino primero a los judíos. Vino primero a ellos el Salvador. Marcos 10:5 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Era necesario primero que el pueblo infiel de Dios conociera al Salvador y luego que le conocieran con esta condición dada a los gentiles, los que no somos judíos, podemos ahora también conocer al Salvador. El mismo Señor Jesucristo los mandó a las naciones. ¿Se acuerdan? Luego de su resurrección. Mateo 28:19 dice, por tanto, id, ahora sí, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay un orden. También habla de esto Hechos 1:8. Dice a los judíos, a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no hace diferencia entre las personas a la hora de salvar. No deberíamos hacerlas nosotros tampoco.
Dios desea que todo tipo de personas sea salva, pero sin dudas las promesas de salvación y de justicia fueron hechas primeramente a los judíos y esto representaba mucho para ellos. Representaba mucho para ellos ver a Dios salvando y estableciendo su justicia. Y esto es lo que significa el judío primeramente y luego al griego, a los gentiles. Entonces Dios establece su justicia por medio del Evangelio y salva con poder solo a través del Evangelio. Pero cuidado, y esto tenemos que tener mucho cuidado. La salvación no se hace efectiva automáticamente en todas las personas del planeta Tierra, de todos los tiempos, simplemente porque Dios establece su justicia en el Evangelio. Es decir, Cristo murió, resucitó y ya. Somos todos salvos. Dios es el papá de todos, todos tenemos un mismo Dios. No, eso es una herejía que tiene el nombre de universalismo. Cristo murió, resucitó, son todos salvos. No funciona de esa manera. No somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos, somos todos salvos. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación, que dice el versículo 16, a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No a todo el mundo, sino a los que creen. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que le reciben. La salvación es solo para las personas que creen, únicamente. ¿Pero qué es esto de creer? ¿Es creer que Dios existe? ¿Qué les parece? ¿Es creer que Dios existe? ¿Creer que hay un Dios? No, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Miren lo que dice Santiago 2:19. Santiago le dice a las personas de la iglesia, porque había algunos entre ellos que no eran salvos, no eran creyentes de verdad, y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. A veces los demonios son mucho más temerosos que muchas personas, ¿no? Las personas creen que Dios está, pero viven como se le antoja y hacen lo que quieren de su vida. Los demonios saben que Dios existe y tiemblan aunque sea. Entonces no se trata de creer que Dios existe. Eso lo hace cualquier persona. Tampoco es creer fe en la fe, como siempre decimos. Hay gente que tiene fe en la fe y eso no sirve. No sirve. Tampoco sirve la fe que vos puedas tener en vos mismo, en tu capacidad, en que vas a sacar las cosas adelante, en tu ánimo. No sirve, eso no hace nada. Tampoco fe en los santos, ni fe en María, ni en la religión, ni en una iglesia, ni en un cura, ni en un pastor. Ninguna de estas cosas tiene lo suficiente para obrar salvación en vos. Ninguna de ese tipo de fe, no va. El verbo cree, que usa el versículo 16, ahí lean en su Biblia, todo aquel que cree, es en griego el pisteuo, se pronuncia así. Y el sustantivo fe, que habla el versículo 17 de esto de que el Evangelio se revela por fe y para fe, la palabra fe, que es pistis, parten de la misma palabra griega. Uno es el verbo y el otro es el sustantivo. Simplemente es eso. Que significa confiar, depender, encomendarse. Si fuera sustantivo es confianza, dependencia. Y acá lo que está hablando este versículo es lo que en teología se conoce como la fe salvífica. La fe de salvación. La fe salvífica, la fe de salvación, no la fe en la fe, ni en la iglesia, ni en uno mismo, sino la fe de salvación. Dios demuestra su justicia y la establece en los suyos por fe, dice el versículo 17, y para fe. Por fe y para fe. La palabra por, en este contexto en griego,
expresa la idea de desde. La palabra para, en este contexto, expresa la idea de hasta. Desde fe hasta fe. Entonces podríamos traducir que Dios demuestra y establece su justicia en los suyos desde la fe y hasta la fe. Es decir, por la fe de principio a fin. Solo por la fe de tapa a tapa. Por la fe y nada más que por la fe. Solamente por la fe. No hay otra forma de ser aceptados por Dios. Es solamente confiando en Cristo, muriendo por nosotros en la cruz, pagando el castigo, resucitando el tercer día. Solo confiándole es la única manera, por fe y para fe. Fe de principio a fin. Para tener una nueva vida con Dios tenés que abandonar todo tipo de esperanza que podés tener en que Dios te pueda aceptar por tu buena conducta. No va eso. Entonces me pongo las pilas, reformo un poco mi vida, ¿sí? Me lo compro a Dios, me lo gano y Él me acepta. No, Dios jamás va a aceptarte en base a eso. Pensalo. No deberías seguir dando vueltas con esa idea. Es solo por la fe, solo creyendo en Él. Hay un himno precioso que habla de que por más que fuese siempre fiel, por más que llore sin cesar, dice el himno, del pecado no voy a poder justificación lograr. Dice el himno, solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Es la segunda estrofa del himno Roca de la Eternidad. Es una fe que renuncia a confiar en las propias obras, en la conducta, en la religión, y se aferra, se encomienda, depende solo de la obra de Cristo en la cruz y de sus promesas de perdón y salvación. Eso es lo que hace esta fe, la fe de salvación. Es una fe que sabe que Dios solo acepta a las personas en base al sacrificio de Cristo y nada más. No se puede agregar nada más. No se puede. Es una fe que le da la espalda al orgullo, a la incredulidad y a la autojusticia. Y se aferra a Dios. Santiago 2:10. ¿Y por qué hace eso esta fe? Porque pierde todo tipo de esperanza en salvarse por sus propios medios. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, chao, se hace culpable de todos. Tremendo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es imposible cumplir la ley de Dios a la perfección. Por eso no nos podemos salvar por nuestra buena conducta. Esta fe, la fe de salvación, nunca puede nacer de nosotros. Nunca viene del ser humano. Es una fe que solamente Dios puede dar. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué es? Un don de Dios, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y esta fe está íntimamente ligada con el arrepentimiento. El arrepentimiento es renunciar a mi vida, darle la espalda a mi vida e ir hacia Dios. Hay gente que se arrepiente y trata de enmendarlo, hacer caridad, hacer buenas cosas. Y eso está bueno, pero eso no te salva. Tenés que darle la espalda a tu vida y no ir a hacer otra cosa, sino darle la espalda a ir hacia Dios. Y ese tipo de fe, ese tipo de arrepentimiento necesario es algo que solamente Dios puede dar. No nace de nosotros. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que nos hay que arrepentirse.
Pero la tristeza de este mundo que produce muerte, muerte. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Viene de Dios, viene de Dios. Hay otro detalle también muy interesante en el tiempo verbal de este verbo. Este verbo cree. Está en un tiempo verbal que es un presente continuo, continuamente. Habla de que la fe salvífica, la fe que salva, es algo continuo, constante. No es algo de, bueno, yo creí hace unos años, pero ahora ya no. No sabés lo que yo era cuando hace unos años. Cómo yo estaba en el Señor, las cosas que hacía. Y ahora, no, ahora no. Pero bueno, yo creí. Yo, repetí una oración que me hicieron repetir. No, eso no salva a nadie. Es cree en presente continuo, es constante. La salvación jamás pudo haber sido por una oración que repetiste, porque eso es una obra. Y ya vimos que Dios nos salva en base a las obras. Y si hubiera sido una salvación genuina, hoy seguirías confiando en Cristo. Es una fe que jamás se apaga. Jamás. Es una fe que persevera. Es una fe que persevera. ¿Y cómo es en vos? ¿Cómo es en vos la fe? ¿En dónde está puesta tu confianza para decir que sos salvo? ¿Ponés tu confianza en una oración que repetiste? ¿En cómo viviste en algún tiempo y ahora ya no? Si estás poniendo tu confianza en tus obras, amigo, amiga, estás más perdido que nunca. Más perdido que nunca. Tu fe solamente tiene que estar puesta en Cristo y en sus promesas de salvación. Lucas 18:10 nos cuenta una historia. Dice, 2 hombres subieron, esto es Jesús hablando. Jesús les cuenta a la gente, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hoy decimos fariseo y ya tiene una connotación negativa, pero en ese entonces un fariseo era el más santo de los recontrasantos. Así veían la gente a los fariseos. Se habían ganado esa reputación. Y muchos de ellos eran buenas personas. Y por el contrario, los publicanos eran un desastre. Desastre de los desastres, bueno, era un publicano. Para que se hagan una idea rápida. Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, ¿qué dice que hacía? Oraba consigo mismo. No oraba a Dios, sino consigo mismo. De esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Tremendo como oraba, ¿no? Versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor Jesucristo, les digo, esta es la posta, le dice el Señor Jesucristo, que o sea, el publicano, descendió a sus casas justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Romanos 3:27 dice, ¿dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. Si es por fe. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Más claro? Tenemos que echar agua, ¿no? Entonces, ¿a quiénes salva Dios? A todo aquel que cree. Uy, qué fácil. Pero pareciera que no es tan fácil, ¿no?
Está ese pecado, el orgullo que pareciera que no nos quiere dejar reconocer que no podemos hacer nada para salvarnos. Y que tenemos que poner nuestra confianza solamente en Dios. De ese Dios santo colgado en la cruz. También está el pecado de incredulidad que te hace parecer que todo esto sea imposible. Solamente confiando en Dios ya. Él me perdona y me hace de nuevo. Y el punto es que Dios puede perdonarte y limpiarte de estos dos pecados también. Porque Él es increíblemente poderoso para hacerlo. Aférrate a Él. Tenés que rendirte y confiar en este Dios que es omnipotente. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37. El Evangelio salva a todo aquel que pone su confianza solamente en Dios. Dios es el único que tiene el poder necesario para salvarte. Dios y nada más que Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miremos lo que dice la Biblia en Romanos 4:5. Dice, más el que no obra, sino cree, lo mismo, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos al versículo 5. Dice que justifica al impío. ¿Qué es un impío? ¿Qué es un impío? Para que lo entendamos sencillo, un impío es el peor y más grande de todos los pecadores. ¿Hay peor que un impío? No. Un impío es el peor. Entonces ahora pensá en el peor pecador que se te pueda ocurrir. Pensá, imagínalo. Bueno, ese es un impío. La Biblia dice que si esa persona se arrepiente y confía en Cristo, Dios lo perdona. Sin dar vueltas, sin pagar ni obrar a cambio. Uy, ¿será que Dios puede perdonarme a mí? Y claro que sí. Si Dios perdona al impío, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Y pues yo soy un desastre. ¿Sos peor que un impío? No. Y bueno, si sos un impío y venís a Cristo, Él te perdona. Así es como funciona. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta era una forma en la que tenían de hablar los apóstoles y los maestros de aquel tiempo para decir, esta es una doctrina comúnmente aceptada por todas las iglesias locales de Cristo. Esto es doctrina, esto es lo que todos creemos, esto es lo que significa. Que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y ahí Pablo estalla en adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, de los pecadores, bueno, yo soy el abanderado. Eso es lo que significa. El punto es que Dios castigó a Cristo tratándolo como el peor. Como el peor, para que vos y yo podamos ser perdonados. Ese es el punto. La muerte en la cruz estaba reservada para lo peor de la sociedad. Un ciudadano romano no podía morir crucificado. Estaba reservado para las personas que no eran romanas y que a su vez eran un desastre. Asesinos, revolucionarios, para ese tipo de personas.
Y el ladrón que moría en el medio, la persona que moría en el medio, no era la más importante, sino era la peor de las tres. Así era. Era el peor de los tres. Entonces, Cristo, siendo el mejor, incomparable, puro, murió como el peor para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Pero es creyendo, es solo por la fe. Es solo por la fe. No deseches la obra de Dios. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces por demás murió Cristo. ¿Será que Dios puede aceptarme a mí si soy un desastre? Sí. ¿Para quién dice el texto que es? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. ¿Saben qué significa en griego para todo aquel? Para todo aquel. Para todo aquel. Uy, yo tengo un tío que es un desastre, es re duro, no escucha. ¿Será que Dios puede obrar en él? Sí. Es para todo aquel que cree. Y eso nos llena de pasión. Nos despoja de la vergüenza, porque no se trata de nosotros, sino del mensaje. Es para todo aquel que cree. Tenés que compartirlo. Salmo 133 dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Para todo aquel que cree. Y hay más riqueza en la idea de que Pablo se haya apoyado en Habacuc. Es súper interesante que se apoye en Habacuc para explicar este punto. Habacuc estaba luchando por comprender a Dios y confiar en Él. Dios le dice, quédate tranquilo, Habacuc, yo no soy injusto, voy a castigar a Israel por su maldad y después voy a castigar a los babilonios muy severamente. Yo no soy injusto, no lo dudes. Y ahí aparece, ¿no? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y es muy importante que entendamos que la palabra fe está más íntimamente ligada con la palabra justo. Fe y justo. Más que y no tanto con vivirá. La palabra vivirá no habla de salvación, sino de una forma de manejarse, de un comportamiento, de cómo va a desarrollar su vida. Entonces lo que dice esto es que las personas justas se caracterizan por confiar en Dios. ¿Querés ver a un justo? Esa persona confía en Dios, tiene fe. Se aferra a Dios. Quedaría expresado de esta manera: el justo se caracteriza por una vida de fe. El justo, confiando en Dios, va a llevar adelante su vida. Fue clave en aquel entonces para Habacuc confiar en Dios y no venirse abajo y desmoronarse al enterarse del juicio terrible que venía. La forma de estar en una correcta relación en aquel entonces, en el contexto de un juicio tan terrible, era confiando plenamente en Dios. No había otra forma. No, Habacuc se iba a desmoronar. Y una persona que realmente conocía a Dios y le amaba era una persona que estaba confiando en Él. Ese era un justo. Y hoy, hermanos, la única forma de salvarse del juicio del infierno y de estar en una correcta relación con Dios es solamente confiando plenamente en Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Una de las evidencias más preciosas de la salvación de una persona que tiene el perdón de Dios, es que confía en Dios y solamente en Dios para estar bien con Él, para ser aceptada por Él. Cada persona que es realmente perdonada sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Solo se puede rendir y confiar en Él. No hay nada que puedas intercambiarle a Dios para que Dios te salve. Nada. Somos todos pecadores. No nos da, no nos alcanza para llegar a Dios.
Dios lleva a Habacuc a darse cuenta de la realidad de que para que haya una relación sana entre Habacuc y Dios, Habacuc debe aferrarse a las promesas de Dios y confiar en Él, en su obrar justo y en su carácter justo. Lo mismo tenemos que hacer hoy nosotros. Dios te llama a ser salvo otra vez confiando solamente en Él, en su obra en la cruz y en sus promesas de salvación. La única forma de estar en una relación sana y correcta con Él es justamente confiando en Él. No existe otra forma. No existe. ¿Qué estás haciendo hoy con la oferta de salvación de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? No la deseches, no la desprecies. Es tu única chance de poder ser salvo. La única. Hermanos del pueblo de Dios, hoy nos llama el Señor también a predicar el Evangelio sin vergüenza y compasión. No confiando en nosotros mismos, sino confiando plenamente en Dios, en su obrar, en la cruz, en su carácter y en su promesa de usar el mensaje del Evangelio para salvar a las personas. ¿Qué estás haciendo con el mensaje de salvación? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En el mensajero? ¿En nosotros? ¿En vos mismo? Si es así, hoy tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Rogar a Dios para que nos dé esa gracia del arrepentimiento y poner otra vez nuestra confianza en Dios y en su mensaje para que sea efectivo y así no vamos a fallar. Hermanos, es la única forma de ser gobernados por la confianza, la plenitud, la pasión, el coraje, la valentía. Es la única forma, poniendo nuestra confianza en el mensaje, no en el mensajero. Dios despliega su poder de salvación, su justicia, y pone a las personas en una correcta relación con Él solo a través del Evangelio. Solo a través del Evangelio. El Evangelio y no nosotros tiene que ser nuestra única fuente de confianza y expectativas. ¿Sí? Oremos.